vamos a hablar sobre sistemas ESS, acoplamientos en directa, en alterna. Es un tema muy interesante para sistemas retrofit, em, sistemas que ya tienen un inversor interconectado y quieren ahora agregar almacenamiento. Es una manera de optimizar los sistemas y poder hacer mucho más con el sistema que ya tienen. Un poco de lo que vamos a ver hoy, bueno, consumo y perfiles de carga, poder identificar a qué nos referimos y cómo se calcula esto, cómo obtenemos estos datos. Vamos a hablar de los sistemas ESS, que particularmente son aquellos sistemas que se conectan a la red eléctrica, acoplamientos en alterna, cuáles son las reglas que hay que cumplir, acoplamientos en directa, sistemas con frequency shifting, explicar un poco qué es esto. Compatibilidad de inversores de on-grid y vamos a hablar un poquito también de los medidores de energía. Y bueno, sin más para ir comenzando, para explicarles un poco qué es el perfil de carga o cómo podemos identificar esta información o cómo podemos leer esta información, pues normalmente vamos a tener una curva que se va a mover a través de potencia, vamos a medir la potencia, cómo se va comportando a través del tiempo. Aquí tenemos un perfil horario de un día completo y vemos cómo se va comportando el consumo de la casa en color rojo y la generación solar en color amarillo. Normalmente, esto es un ejemplo, pero normalmente la generación pues va a estar ahí entre 6:30 7, empezar a producir el inversor de interconexión o el inversor de on-grid, va a empezar a producir energía hasta llevar por ahí de mediodía un pico máximo de potencia, donde normalmente es donde se toca la máxima potencia del inversor y posteriormente hacia la tarde vamos a empezar a tener menos producción. Es normalmente como medimos esta curva. Y de la misma manera también podemos medir cómo se comportan los consumos de la casa. Esto es bien importante porque cuando diseñamos un sistema de almacenamiento, tenemos que considerar que todo lo que yo tengo de excedente podría o inyectarlo a la red o podría guardar una parte de esta energía para alimentar lo que consuma cuando no estoy produciendo o cuando tenga mayores consumos. Y en ese sentido, jugar con los parámetros un poco para poder optimizar el sistema y que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? En un sistema on-grid tradicional, viendo este mismo perfil de carga, estaríamos diciendo que todo lo que está en color rojo pues lo estaríamos consumiendo desde la red. Pero cuando el sistema entra, el sistema solar está operando y entrega más energía de lo que se está consumiendo, pues esa energía nosotros le llamamos que es autoconsumo. Esa energía no se va a la red, sino que propiamente se consume en el tablero de distribución y se consume internamente en la casa, ¿no? Esa energía sí la produce el inversor de on-grid, pero no se inyecta a la red, sino que se consume internamente en la casa. Y posteriormente, cuando esta potencia no sea suficiente, como vemos en este caso, pues el consumo vendrá de la red. Para México, al día de hoy, normalmente para sistemas residenciales, industriales, toda la energía que inyectamos, la CFE o la Comisión Federal de Electricidad guarda esta energía y posteriormente la podemos utilizar en otro horario. Esto es un esquema muy interesante y muy bueno porque pues al final del camino nuestra batería CFE se convierte en nuestra batería y en ese sentido podemos aprovechar toda la energía que nosotros le inyectemos en otro día o en otro horario. Cuando integramos baterías a los sistemas de on-grid, lo que tendríamos que ver es de qué tamaño va a ser esa batería. ¿Qué vamos a hacer con la energía solar? Pues ahora la energía solar, en lugar de ir a la red, vamos a poder cargar una batería. Tal vez porque le encuentro mayor beneficio a la energía solar en lugar de inyectarla, tal vez consumirla en un horario punta o guardarla para hacer autoconsumo o incluso porque no puedo inyectar a la red o porque tengo limitada la potencia que puedo inyectar a la red, como ya está empezando a suceder en algunos lugares donde la infraestructura de CFE está un poco saturada y la cantidad de kilowatts por los que puedes hacer contrato de interconexión a lo mejor no son lo suficientes para cubrir la demanda de consumo del cliente. Entonces, este sería un esquema en el cual tú puedes hacer un sistema fotovoltaico que sí, que cubra todo su consumo, pero al final del camino tú
controlas el sistema para que la mayor parte de la energía se vaya a cargar a la batería y después una parte, una vez que está cargada, se vaya a inyección a la red. Y después la batería la vas a utilizar en los consumos de noche, ¿no? Para reducir ahí los costos de energía. Evidentemente, una batería más grande en este mismo sistema, pues va a optimizarlo mucho más, vas a poder ser mucho más independiente, como en el video que veíamos al principio. Es una casa que está en Mérida. El señor se quiso desconectar prácticamente de CFE y él ni siquiera tiene contrato. Él tiene su casa, tiene sus paneles, baterías y él produce y almacena su propia energía eh, para consumirla, que sería un poco el caso que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Cómo se puede optimizar los sistemas CSS? Pues si queremos optimizar los costos, porque normalmente la batería es el dispositivo más caro en los sistemas de almacenamiento, la forma más sencilla de hacerlo es mover los consumos o tratar de que los consumos coincidan en la hora de generación solar. De esta manera, la producción solar toma ese consumo y la batería se queda en espera hasta que los consumos superen la capacidad de la producción solar. Y si no, si todavía tienes mucha más excedente, pues utilizas esas mismas horas, una parte para cargar a la batería y otra parte para consumo directo o para autoconsumo. Em, y pues evidentemente reducir los consumos o seleccionar carga crítica o definir un parámetro para hacer peak shaving, por ejemplo, sería una forma de reducir los consumos. Para cualquiera de estas situaciones, excepto en un tema de backup, necesitaríamos un perfil de carga para poder definir cuál es el tamaño correcto de baterías y poder optimizar el sistema que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. ¿Cuáles son las características de un sistema ESS? Hablando particularmente de Victron, prácticamente todos nuestros inversores cargadores tienen la capacidad de inyectar a la red. El sistema es muy versátil, nosotros le llamamos es un asistente. Además de tener el sistema, al sistema se le instala una especie de firmware, un programa que lo que hace es poder tener todas estas aplicaciones de autoconsumo, que tú puedas cambiar los parámetros de la batería, que puedas definir una parte de batería para hacer autoconsumo, otra que esté dedicada solamente a backup. Puedes hacer cargas programadas para que únicamente se cargue durante los horarios más baratos, por ejemplo, y que durante el horario punta sea cuando se tiene que descargar la batería. Podemos gestionar también la demanda máxima que queremos del sistema. En caso de que haya un tema de infraestructura, podamos definir un parámetro máximo de potencia y una vez que nosotros excedamos ese parámetro, ese set point, esa energía salga directamente de la batería y podemos ahorrar costos eh, con este tipo de gestión. El sistema tiene una transición muy suave. Cuando se instala un ESS en los inversores cargadores, estos se vuelven un poquito más rigurosos con el tema de la red eléctrica, porque pues estamos interactuando con la red, devolvemos energía, tomamos energía en ciertos puntos, y entonces el sistema se sincroniza de una manera muy suave para que las cargas no tengan ningún problema cuando entra a la red o incluso cuando se va, cuando tiene algún problema la red eléctrica, salimos de parámetros y nos hacemos una transición para operar en aislado. Em, una de las ventajas del SS es la carga programada. Durante la carga programada, lo que les decía es que tú puedes seleccionar horarios donde la energía sea mucho más barata. Entonces, por ejemplo, en horario base defines que la batería se va a cargar hasta tal porcentaje de carga o durante tantas horas para poder llevar a la batería a ese estado de carga o totalmente cargarla y después seleccionar el horario donde la vamos a descargar, que en esto haríamos una especie de ventana donde definimos los horarios donde cargamos y donde no estamos cargando, pues estamos descargando la batería. En ese sentido, los horarios punta o los más costosos va a ser donde descarguemos la batería. Entonces, en lugar de tomar energía de la red, vamos a poder desplazar ese consumo a la batería y vamos a reducir los cargos por demanda, que en México se llaman cargos capacidad, un poco el de distribución y también los cargos, pues evidentemente por consumo de energía durante el horario más caro.
¿Cómo funciona en general peak shaving? Pues básicamente es una estrategia de gestión de energía donde nosotros vamos a definir también un parámetro máximo de demanda. Cuando la demanda supere, la demanda me refiero a la demanda de consumo, cuando la casa, el negocio, la industria, lo que sea, esté consumiendo más energía en un momento preciso, se junte mucho consumo y pasemos un parámetro definido en el sistema, que aquí lo vemos de color rojo, pues toda esa energía de color rojo la va a asistir la batería. Entonces la red eléctrica únicamente va a ver el consumo que vemos por debajo, que son lo que vemos en color amarillo. En ese sentido, en lugar de que CFE te cobrara, por ejemplo, si estamos aquí en horario punta y definimos que el sistema solamente va a operar en ese horario y decimos que lo rojo va a salir desde la batería, pues entonces si tenemos un sistema de 100 kilowatts y aquí tenemos un parámetro donde vamos a hacer ese peak shaving, ese rasurado a los 50 kilowatts, pues todo lo que esté por encima, que podrían ser aquí, no sé, 20 o 30 kilowatts, vamos a tomarlos desde el sistema. Entonces, en lugar de que tú le vendas un sistema a tu cliente de 100 kilowatts para poder cubrir toda su demanda, solamente le vendes un sistema de 30 para gestionar este consumo, le vas a generar un ahorro muy importante porque le vas a quitar esos consumos punta y vas a rasurar la demanda y además vas a tener un sistema de 30 kW que incluso podría inyectar a la red durante el día, ¿no? Si tuviéramos la suficiente capacidad fotovoltaica. Entonces, bueno, ¿cómo podemos combinar estos sistemas a los clientes que ya les hemos vendido un sistema de interconexión? Seguramente muchos de los que se dedican a fotovoltaico tienen una cartera de clientes muy grande a los cuales ya les vendieron un sistema de paneles y inversores para hacer ahorro de energía. Y te aseguro que muchos de ellos están teniendo o han tenido problemas de cortes de energía o quieren experimentar con baterías, o quieren hacer recorte de energía, o como el caso del señor que veíamos, que incluso hay personas que se quieren aislar completamente. Entonces, hay muchos clientes potenciales en todos aquellos que ya les hemos vendido un sistema. ¿Cómo podemos combinar esto? Pues básicamente vamos a necesitar componentes básicos, que serían en general el inversor cargador, un dispositivo GX, ¿sí? Que puede ser, existen varias versiones. Este es el sistema de monitoreo de Victron. Evidentemente vamos a necesitar una batería. eh, ya tendríamos un inversor de red. Tendríamos que agregar un controlador de carga en la mayoría de los casos. Podemos poner un monitor de baterías dependiendo qué batería estemos usando y un medidor de energía en el caso de que si queremos gestionar otro tablero o que estemos trabajando con un inversor que no se hable con Victron, ¿no? Porque hay algunas marcas que se pueden hablar con Victron sin necesidad de medir la energía que están produciendo. Ahorita vamos a tocar más ese tema. ¿Qué podemos hacer con Victron? Bueno, ya vimos un poco que podemos ofrecer a clientes que ya tienen un sistema de interconexión, que podemos hacer diferentes usos de gestión de energía, pero ahora, ¿hasta qué capacidades? Pues al día de hoy podemos ser paralelos, trifásicos, sistemas split phase, máximo hasta 180 kVA. Y hablando de energía solar, únicamente en controladores de carga podemos llegar hasta 350 kilowatts más lo que tú pudieras agregar en AC coupling. Sí, para ello hay que cumplir con un par de reglas que vamos a explicar ahora. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un sistema mayor a 180 kVA? Oye, quiero hacer peak shaving, pero 180 kVA no es suficiente, necesito 300 o 500. Pues lo que podemos hacer es acoplar sistemas en paralelo sin conectar la carga crítica y que estos equipos interactúen desde la entrada. Por ejemplo, tenemos un sistema de 124 kilowatts de este lado, tenemos una medición de energía, está la red eléctrica, dos sistemas completamente independientes y la demanda pico de este sistema puede subir hasta 350 kilowatts. Pues cuando eso pase, digamos que de la red van a salir 124 kilowatts, pero porque estamos haciendo peak shaving sobre el consumo base, esos 113 restantes van a salir desde los Victron. Entonces tenemos un sistema que puede aportar 113 kilowatts en Power Assist. Vamos a aportar desde la entrada porque el medidor le está diciendo al sistema, oye, estamos consumiendo más de 124 kilowatts, aporta lo que hace falta. Y si esa demanda subiera mucho más, hasta llegar a los 350 kilowatts, pues bueno, ahora
un segundo sistema va a entrar a aportar. Y esto se puede hacer escalonadamente. Prácticamente la limitante sería el espacio. Em, ¿Cuáles son los factores de selección de los inversores cargadores? Bueno, uno de ellos es la carga y descarga de la batería. Si ya tenemos definido cuál es la capacidad del banco de baterías, porque hicimos un estudio de energía, sabemos que ocupamos 100 kilowatts hora por un decir, pues entonces en función de eso, en cuánto tiempo tenemos que descargar la batería, va a ser la capacidad de nuestro inversor cargador. Otro parámetro, otro factor de selección podría ser la potencia fotovoltaica conectada en corriente directa. Si nosotros vamos a inyectar energía a la red y vamos a acoplar energía o vamos a acoplar paneles solares a través de controladores de carga y queremos que en algún momento esa potencia vaya a la red, pues un poco tiene que ir de la mano la potencia fotovoltaica con la potencia de nuestro inversor cargador. No en todos los casos va a ser así, pero si la función principal del sistema es aportar a la red y después hacer backup, en ese caso sí sería el factor de selección, sería la capacidad fotovoltaica que haya instalada. Cuando tenemos inversores de interconexión o inversores on-grid en el sistema, pues ahí sí nos vamos a basar en dos cosas, el que sea más conservador. La primera es la capacidad del inversor conectado en on-grid. Si es inversores de 5 kilowatts, yo no puedo tener menos de 5 kilowatts o de 5 kVA en mi inversor cargador. Pero si tengo un inversor on-grid de 5, pero mi carga crítica me puede exigir 6 kilowatts, pues entonces mi inversor cargador tendrá que ser superior a 6. Siempre el valor más conservador entre carga crítica o inversor de interconexión o inversor on-grid. Y si solamente estamos haciendo backup, pues evidentemente nos vamos a basar, el factor de selección del inversor cargador va a ser cuánta carga crítica le vamos a conectar a ese inversor. Esto es lo que nos permite, Víctor, en esta flexibilidad, que el sistema puede ser muy versátil y que podamos adaptar los productos al proyecto o a la necesidad de nuestro cliente y no necesariamente tengamos que ver cómo adaptamos el proyecto de nuestro cliente a un producto eh, específico, ¿no? Con nosotros es mucho más flexible. ¿Qué tipos de baterías son compatibles? Bueno, aquí vamos a ver una página, si estamos hablando de litio, una página web donde aparecen todas las baterías que son compatibles. En cada marca de baterías vas a poder acceder a un manual que te va a decir cómo configurarla, cuál cable necesitas para conexión al BMS, qué tipos de sistemas se recomiendan con ese tipo de batería y mucha información más. Evidentemente nuestras baterías de litio también son compatibles con nosotros, que podemos hacer sistemas al día de hoy con las nuevas baterías bastante interesantes y pues somos compatibles con prácticamente cualquier batería de ácido plomo, ya sea OPZS, OPZB, AGM o GEL. Bueno, vamos a ver, en general esto es una instalación de on-grid. Te aseguro que hay muchos clientes en México y en Latinoamérica que tienen un sistema de esta manera. Un inversor de on-grid que se sincroniza a la red eléctrica, que tiene conectados paneles solares y mientras la red eléctrica sea estable, este inversor va a producir energía, va a hacer autoconsumo y también va a inyectar a la red el excedente. En México tenemos net metering. Básicamente es que yo aporto energía a la red y ellos me hacen un balance sobre lo que inyectamos para devolvernos esa energía. La red eléctrica hace de batería. No necesitamos, mientras no haya fallas en la red, realmente no necesitaríamos una batería, a menos que queramos desplazar consumo o reducir consumo en horarios donde no produzcamos energía. Sin embargo, esto es un ideal, porque sabemos que con el tiempo la infraestructura de la red empieza a fallar, hay fallas de energía, hay gente que necesita seguridad energética y es cuando entonces el almacenamiento empieza a tener mucho sentido para estos clientes. ¿Cómo lo haríamos? Si vemos un diagrama en general, vamos a ver la red eléctrica, el inversor de on-grid acoplado a la red, y si ese cliente necesita un backup, pues lo que haríamos es acoplar en paralelo un inversor cargador que se conecte a la red, pero que también le conectemos una batería de esta manera, y posteriormente agregaríamos un tablero con las cargas críticas, con las cargas esenciales que ese cliente tiene, que esas cargas las tomaríamos de su tablero principal y las llevaríamos a un tablero secundario que sería crítico. Entonces, cuando falla la red eléctrica, evidentemente este inversor va a dejar de producir energía, pero la batería estará cargada y podrá alimentar
los consumos críticos durante el tiempo que sea necesario o durante el tiempo que aguante la batería. Otra forma es hacer el acoplamiento en AC. Esto de aquí son dos sistemas completamente independientes, no hay que cumplir con ninguna regla. Básicamente la selección del inversor sería en función de la carga crítica, pero si acoplamos el inversor a la salida crítica, es decir, que en lugar de que lo tengamos conectado directo a la red, queremos que ese inversor, si la red eléctrica falla, que el inversor cargador le siga proponiendo o le siga haciendo o dando la señal para que este inversor se pueda sincronizar y pueda seguir aportando energía hacia la carga crítica. Incluso que cargue la batería si se va a la red durante el día, ¿no? Y esto evidentemente va a proporcionar mucha mayor autonomía a nuestro cliente, porque si se va la luz en el día, pues no tendrá que usar su batería hasta que deje de producir energía solar. Em, Otra forma de hacerlo es con DC coupling. Básicamente esto sería lo mismo, acoplar paneles solares, pero a través de un controlador de carga Victron. Si nosotros acoplamos paneles en corriente directa, la eficiencia que hay desde el controlador para cargar batería es mucho mayor que hacerlo de esta manera. Si lo hacemos de esta manera, el inversor de on-grid tiene que inyectar energía en alterna y luego el inversor cargador convertirlo otra vez en directa para cargar la batería. Pero de esta manera sería mucho más eficiente la carga de la batería y posteriormente, una vez que está cargada, el inversor cargador puede encender el inversor para empezar a inyectar esa energía de vuelta a la red o inyectarlas en las cargas críticas y hacer autoconsumo. ¿Sí? Entonces, la prioridad sería normalmente, bueno, evidentemente siempre va a ser la carga crítica, siempre la producción solar va primero a carga crítica, después a cargar la batería, después a las cargas de autoconsumo y posteriormente, si hay excedentes, lo vamos a inyectar a la red. Em, y bueno, podemos combinar todo esto. Podemos tener inversores de on-grid acoplados directo a la red, acoplados en alterna o acoplados en directa en controladores de carga. Si se fijan, aquí tenemos una marca de inversores que son Fronius. Fronius hay una especie de convenio con Victron donde nosotros podemos tener acceso a los datos que emite la Data Manager y entonces tomamos esa información y la vamos a enviar a nuestro propio sistema de monitoreo. Además de eso, tenemos control sobre el inversor. Va a ser mucho más sencillo hacer el frequency shifting a inversores Fronius. Digamos que es como un nivel top de control con inversores de on-grid que hay en el mercado. No quiere decir que no pueda funcionar con otros, sino que va a funcionar, va a ser más sencillo la instalación y la puesta en marcha también. ¿Qué pasaría cuando se va la red eléctrica? Pues entonces tu sistema se convierte en una microred, muy parecido a lo que vimos en el video del principio. Vemos un inversor de on-grid conectado en el tablero de salida. Estos consumos siguen alimentados por la producción solar de este inversor. Si sobra energía, esa energía se va a venir hacia la batería y si la batería estuviera completamente cargada, pues este inversor va a empezar a reducir su producción para que no haya ningún problema en el sistema. Nosotros hablamos con este inversor de una u otra manera, que normalmente se hace por frecuencia, y le vamos a avisar cuánta energía debe producir en ese momento, porque el sistema sabe cuánto se está consumiendo en la casa o en donde se esté instalado el sistema. Si ponemos controladores de carga, pues esta energía, si está satisfecho el consumo, va a cargar la batería. Si hace falta energía, si este inversor no alcanza a cubrir el consumo, pues esta energía se va a derivar hacia el consumo también. Y de la misma manera va a cargar la batería y una vez que no se ocupe esa energía, pues se va a empezar a limitar la producción para no tener ningún problema. Una vez que regrese a la red, toda esa energía excedente se va a poder ir a la red eléctrica sin problema. Algo muy importante, ¿por qué añadir controladores de carga o por qué combinar lo que decíamos al principio? En la mayoría de los casos, pues si ya tengo el inversor de on-grid, solo agrego el Victron en la batería y ya puedo hacer un AC coupling. Sí lo puedes hacer, pero ¿qué pasaría si entonces un día durante la noche se va la red porque se cayó un poste o lo que sea y durante la noche esa casa se acaba su batería? Pues si se apaga la batería, se va a apagar el inversor. Si se apaga el inversor, este inversor no puede producir energía y entonces va a existir ese apagón prolongado, ¿no? No va a poder restablecerse el sistema hasta que regrese la red eléctrica.
Sin embargo, si ponemos un controlador de carga en el supuesto donde se acabe la batería, pues al día siguiente a primera hora, este controlador va a volver a funcionar. Como está acoplado en directa, puede cargar directamente la batería, encender el inversor y la mayor capacidad de fotovoltaica que tenemos, que está en el inversor de on-grid, vuelva a funcionar y entonces todo el sistema vuelva a producir y vuelva a trabajar sin ningún problema. Recomendación es que esta relación sea un 80-20, un 70-30 más o menos, dependiendo del caso, para poder hacer o garantizar este funcionamiento completo. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cuidar cuando hacemos AC coupling? Ya hablábamos de que hay una manera de hacer el acoplamiento con dos sistemas independientes, que donde el sistema de on-grid va a producir energía normalmente, pero si falla la red, pues va a dejar de producir. Y además de eso, tengo un sistema de backup donde puedo respaldar cargas críticas. En este sentido, no hay que cumplir con ninguna regla. Vamos a seleccionar el inversor cargador en función del consumo y vamos a seleccionar la batería en función de las horas de autonomía. Sería todo. Pero si queremos acoplar ese inversor de interconexión a la salida de los inversores cargadores, sí tenemos que cumplir con un par de reglas, que básicamente, ahora normalmente estos sistemas los hacen a 48 volts, eh, y hay que cumplir con un mínimo de baterías. De entrada, la potencia del inversor no puede ser menor a la potencia del Fronius. Ya lo hablábamos, ¿cuál es más conservador? Si el consumo o el inversor de on-grid. Ese sería el factor de selección del inversor cargador. Y tenemos que tener un mínimo de baterías que será igual para 48 volts por cada 1.5 kilowatts acoplados en alterna, vamos a tener que instalar 5 kilowatts hora de batería a 48 volts. Entonces, la mayoría de los fabricantes hoy día hacen módulos a 5 kilowatts hora. Nosotros también tenemos una batería de 5 kilowatts hora. Estaremos hablando de que por cada 1.5 kilowatts acoplados en fotovoltaico en alterna, pues vamos a considerar una batería de 5 kilowatts hora. Y pues bueno, este inversor tiene que cumplir con frequency shifting. Hoy día la mayoría de las marcas cumplen. No conozco alguna que no se pueda controlar a través de frecuencia. En el caso de Fronius tendremos que seleccionar para el caso de 60 Hz el código de red MG60 o MG50 para 50 Hz. Dentro del Fronius, que es la manera más sencilla de hacerlo. Y después de eso, el inversor a través de Modbus se va a comunicar directamente al servo o al dispositivo GX y vamos a poder obtener la información de la producción fotovoltaica que tiene ese inversor interconectado. ¿Cómo funciona el frequency shifting? Pues básicamente si nosotros necesitamos un 100% de la energía que puede producir ese inversor, le vamos a mantener una frecuencia estable en 60 Hz. No va a haber incremento de frecuencia en este sentido. Vamos a poder recibir eso 100% porque tal vez estamos cargando batería o porque el consumo es superior a lo que puede producir el inversor fotovoltaico. De hecho, cuando configuramos el sistema, le decimos cuál es la capacidad que tenemos acoplada en alterna. Em, si esta capacidad ya no es necesaria, si estamos produciendo más energía de la que necesita el sistema, pues lo que va a pasar es vamos a incrementar un poco la frecuencia para que eventualmente la potencia del inversor vaya disminuyendo. En general, todos los inversores pueden hacer esto. Es una respuesta natural a los incrementos de frecuencia en la red eléctrica. Básicamente todos los inversores deben poder tener esta función. Si hacemos sistemas de acoplamiento en directa, como lo vemos, vamos a tener la red eléctrica. Podríamos tener un solo tablero, como en el caso del señor de Mérida, que tiene toda su casa conectada a través de los Victron, sin separar cuál es carga crítica y cuál no. En ese sentido, cuando se va a la red, pues se respalda toda la casa. Eso también es posible, siempre y cuando pues, los inversores tengan capacidad de cubrir la demanda de consumo. Y este sistema solamente tiene acoplamiento en corriente directa. Si hacemos acoplamientos en alterna, lo tendremos de esta manera. ¿Y qué pasaría con la energía? Pues ya lo decíamos, vamos a aportar energía a los tableros de consumo. También podemos aportar energía a la batería en caso de que se necesite. Si está la red eléctrica, inyectamos a la red. ¿Cómo podemos hacer este sistema o qué necesitaríamos para hacer un sistema de ESS con acoplamiento en alterna?
Pues primeramente instalar uno de los dos asistentes, que es el de ESS o el de soporte de inversor fotovoltaico. Vamos a poder hacer autoconsumo, vamos a poder inyectar excedentes a la red. Puedes hacer también, lo puedes utilizar en sistemas aislados, en el sentido de que si tienes una carga o tienes un sistema lo suficientemente grande y tienes mucho consumo durante el día, entonces haría un poco de sentido también tener inversores fotovoltaicos. O si tienes limitado el espacio y necesitas, en lugar de mandar los cables desde la planta fotovoltaica hasta donde esté el sistema, los cables de los paneles solares, pues tal vez es mejor utilizar la propia distribución eléctrica en corriente alterna y acoplar por allá como si fuera nuestra propia mini generación distribuida en una casita por allá, ponemos un inversor fotovoltaico y lo acoplamos al sistema Victron sin que estén siquiera cerca los dos equipos. Em, ¿Qué más? Eso es compatible con una gran cantidad de baterías, baterías de ácido plomo, baterías de litio, sin problema se pueden utilizar en estos sistemas. Y puedes utilizar inversores monofásicos, split phase, trifásicos, sin ningún problema se pueden acoplar al sistema. Y como les decía, lo ideal es que pudiéramos combinar por lo menos un 80-20 o 70-30, la capacidad interconectada en AC coupling con controladores de carga para poder evitar algún problema de que se sobredescargue la batería en un corte de energía prolongado. Ya hablamos de las reglas. Regla 1.1, inversor cargador debe ser igual o mayor a la capacidad del inversor de on-grid. En caso de que tuviéramos un multiplus de 3000, por ejemplo, pues nuestro inversor fotovoltaico no debe ser superior a 3000. Tenemos una capacidad mínima de banco de baterías. Para ácido plomo, debería ser por cada kilowatt estos valores, para 12, 24 y 48 volts. Y para litio estaremos hablando de cada 1.5 kilowatts, que serían estos valores de aquí. 100 ampere hora para 48 volts, 200 para 24, 400 para 12 volts. ¿Por qué se necesita una capacidad mínima de banco de baterías? Porque básicamente sí los sistemas se hablan, sí hay frequency shifting, sí hay control, pero este control no es instantáneo, va a ser en cuestión de milisegundos, pero durante el tiempo en que tarda, que es menos de un segundo, pero durante de ese tiempo, si el inversor, digamos que el inversor fotovoltaico está entregando su máxima potencia, 3 kilowatts, este inversor no tiene consumo. Ahorita están de vacaciones, la gente no está en su casa, la batería está totalmente cargada, el inversor está trabajando a tope para inyectar a la red. Si se va a la red, este inversor tiene que hacer anti-isla, no podemos enviar energía a la red, tiene que ser la respuesta mucho, muy rápida. Entonces, la energía que se está produciendo aquí, en lo que el sistema le habla al inversor de interconexión, le dice que reduzca su potencia, se tiene que ir a algún lado, y ese lado es la batería. Si la batería no tiene la suficiente capacidad para recibir esa energía, la podríamos dañar. Por eso es muy importante considerar la capacidad mínima del banco de baterías cuando hacemos acoplamientos en alterna. Em, si tuviéramos acoplamiento en directa, esto prácticamente ya no sería necesario porque el sistema se habla internamente y es mucho más sencillo controlar nuestro propio controlador de carga que controlar un inversor de otro fabricante. Em, entonces, ¿de dónde vienen estos parámetros? Pues por cada 1500 watts a 48 volts vamos a tener 31.25 de carga, que es más o menos un 30% de carga máxima respecto a una batería de 100 amperoras, que más o menos hace sentido con la máxima corriente de carga que permite en absorción una batería de litio. Entonces es importante, seguramente en el mercado hay baterías que te aceptan un poco más de corriente, pero por seguridad, ahorrarte una batería, creo que es mejor cumplir con las reglas eh, que se piden de seguridad, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí para un inversor de 3000 a 48 volts se necesitaría un mínimo de 200 amperoras, que estaremos hablando que son 10 kilowatts hora. El litio son básicamente 3 punto y cachito horas de respaldo. Hace todo el sentido tener una batería de ese tamaño. Acoplamientos en corriente directa, ya no es necesario cumplir con estos acoplamientos. Funciona perfectamente interconectado a la red o en sistemas aislados. Ideal para sistemas CSS. No es necesario que haya un inversor de interconexión para poder hacer
un sistema interconectado con Victron. Sin embargo, siempre tenemos que considerar las baterías. Se puede inyectar excedentes a la red. Puedes hacer soluciones robustas, confiables en lugares remotos, como ya saben, todo el tema que tenemos de monitoreo y asesoría remota. Em, no aplican las reglas de AC coupling. Aquí sí podríamos ir al mínimo de baterías sin pensar que el campo fotovoltaico va a afectar el tamaño del banco de baterías. Em, y podemos hacer también sistemas monofásicos, split phase y trifásicos. Hablando directamente de AC coupling, vamos a ser compatibles con las marcas que están allá arriba, que son esas cuatro: Fronius, SMA, SolarEdge y ABB, o Fimer, la que sea. Esas cuatro marcas se pueden vincular directamente con el monitoreo del GX sin necesidad de poner un medidor externo. Sin embargo, si no trabajamos con ninguna de estas marcas, vamos a necesitar un Energy Meter o un sensor de corriente instalado directamente a la salida del inversor de interconexión para que el sistema GX se entere de cuánta energía está produciendo y pueda hacer el cálculo necesario para hacer el control correcto. Digamos que si existiera una pirámide de control, el primer lugar sería Fronius, porque podemos hacer sistemas de cero exportación, podemos controlar el sistema a través de Modbus, va a ser muy sencilla la puesta en marcha. Después están estas tres marcas, que es posible hacer la interconexión siguiendo algunos pasos. Es posible sacar los datos, pero no es posible hacer control de cero exportación. Y después todas las otras marcas de inversores de interconexión que pueda haber o que tú utilices, pues necesitarías utilizar alguna de estas dos maneras de medir la potencia fotovoltaica. Ese medidor de energía también lo puedes utilizar para medir otro tablero o para medir la red eléctrica y que tú puedas hacer autoconsumo o que puedas gestionar la demanda, como decíamos, para el peak shaving o para hacer low shifting sobre cierta capacidad, un consumo de 100 kVA, un sistema de 30, gestionas a través de la entrada con la medición que tienes desde el Energy Meter. Ese medidor de energía también lo puedes utilizar para medir la potencia fotovoltaica. Y una de las recomendaciones que yo quiero hacerles este día es que, bueno, ya sea algo así o que tengan un medidor de energía para todos estos clientes que les piden un backup o cualquier solución con almacenamiento. Va a ser mucho más profesional hacer un análisis de energía directo en sitio, tener trazado un perfil de consumo, poder analizarlo en tu oficina, definir cuál es el tamaño preciso de banco de baterías, cuál es la capacidad que realmente requieres de inversor. Y eso lo puedes hacer muy fácilmente con tres, cuatro accesorios de Victron. Pones un servo, pones un medidor de energía, lo conectas al tablero a través de un convertidor de corriente directa o un cargador, BlueSmart, por ejemplo. Este se puede meter en un case, que nosotros también vendemos este tipo de case. Lo dejas a un lado del tablero, lo dejas una semana, tomas esos datos, después esos datos te los llevas a tu computadora y puedes analizar toda esa información para hacer el diseño del sistema. Es ideal para levantamientos de datos. En lugar de llenar una tablita de cuántas cargas va a conectar, señor, pues hacemos un levantamiento de energía y puede ser mucho más profesional. Y pues bueno, así se vería un sistema acoplado en alterna. Este sistema un poquito peca de no tener controladores de carga, pero si se fijan, vemos una batería completamente cargada, un consumo por debajo de lo que está produciendo el inversor, y entonces el inversor fotovoltaico lo que hace es autoconsumo primero. Este es un inversor Fronius, está haciendo autoconsumo y posteriormente esta energía se va directo a la red. Este sistema también tiene un generador. Cuando el generador entra, el propio sistema le avisa al Fronius para que nunca haya esa energía de vuelta hacia el generador. Siempre va a estar en coordinación todo el sistema para que no haya energía que se devuelva al generador, que solamente la energía se devuelva a la red. Si el generador está encendido, pues estará encendido para aprovecharlo al máximo, para inyectar al consumo y para cargar la batería. Y posteriormente, pues está el solar durante el día para aportar energía también. Este es el primer AC coupling que hicimos con Fronius en México. Bueno, por lo menos el primero al que a mí me tocó participar hace ya varios años ahí con Ian. Este es un sistema trifásico de 15 kVA. Tiene su pequeño controlador de carga por aquí, uno de 60 amperes, si no me equivoco. Y tiene un Fronius un Simo de 12, si no me equivoco. Ese cliente, por temas de interconexión, no podría inyectar la red.
y prácticamente no estaba en el día en su casa, entonces toda la producción de sus paneles no la podía aprovechar como él quisiera. Compró una camioneta eléctrica, quería aprovechar su energía para cargar su auto, compró este banco de baterías de Pylontech, los inversores cargadores, y ahora lo que hace el Fronius pues es que carga la batería durante el día y en la noche el señor puede cargar su camioneta desde el banco de baterías que tiene en su casa. Y pues de mi lado